Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la extensión de De'Aaron Fox y más a rasgos generales sobre los San Antonio Spurs y cómo ha sido este verano. Porque estamos hablando de un equipo con el futuro de la NBA, probablemente en Víctor Wembanyama, un jugador espectacular que lleva 2 años en la liga y que en este tercer año seguramente vaya a dar un salto potente con un equipo mucho más competitivo, con todavía más talento joven llegando a la plantilla y ahora con De'Aaron Fox extendido por 4 años, convirtiéndose en el escudero de Wembanyama, al menos a corto plazo. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece un montón, y más en este momento que empieza a aflojar todo, es la realidad, ¿no? Llega agosto, septiembre y es el momento más flojo de la NBA. Por suerte empieza ahora el Eurobasket. Y bueno, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre intento responder una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y vamos a empezar con los San Antonio Spurs. Lo primero que han hecho los Spurs este verano es tener suerte en el draft. Y es que ahora el pick 2. Y con el pick 2 seleccionaron a Dylan Harper, que era, en mi opinión, el claro pick número de este draft. Es cierto que lo hemos visto poco en Summer League porque estuvo tocado, causó buenas sensaciones, tiro mal, no me importa mucho. Al final, los porcentajes de tiro en 2 o 3 partidos de Summer League no son tan relevantes. Cómo veas a un jugador desenvolverse en el campo, cómo veas que se mueve y en general la soltura que puede demostrar un jugador me importa más. Con Dylan Harper las cosas pintan bastante bien, la verdad. Creo que es muy probable que acabe siendo el segundo mejor jugador de San Antonio a largo plazo este año, pero tuvieron la suerte, ¿no?, de conseguir el pick 2 del draft y conseguir un jugador redundante con Stephen Castle y con Fox, pero que posiblemente acabe siendo el mejor de los tres. Y luego con la elección 14 del draft seleccionaron a Carter Bryant, un jugador que a mí me gustaba mucho en este draft y que en mi opinión no debería haber caído hasta este pick número 14, pero ese es el caso. Y San Antonio se lleva un jugador además ideal para su contexto. Los Spurs, si bien tienen a Víctor Wembanyama, tienen todavía una infraestructura defensiva bastante floja, digamos, o bastante decepcionante. Y con Carter Bryant se llevan a uno de los mejores defensores de este draft, un jugador con un tamaño ideal para defender en el ala, que dejó muy buenas sensaciones en Summer League, un jugador que tiene que desarrollarse a nivel ofensivo, que todavía es joven, que necesita madurar y que no creo que vaya a contribuir mucho este año a nivel ofensivo. Por su defensa seguramente vea minutos ya esta temporada, pero al final se llevan a un futuro o potencial 3&D de altísimo calibre y se llevan a una probablemente futura estrella en Dylan Harper en este draft, o sea que nada mal teniendo en cuenta que ya tienen a Víctor Wembanyama, a De'Aaron Fox y bueno, jugadores como Stephen Castle, que ganó el premio novato del año esta última temporada. Y aparte de eso, llegamos a la agencia libre y consiguieron con gran parte de su mid-level a Luke Cornett, un jugador ligeramente sobrepagado, firmó un contrato de 4 años, 41 millones de dólares. También la realidad es que el último año es no garantizado y opción del equipo. El tercer año solo tiene 2 millones garantizados. Al final solo tiene 2 años de contrato garantizados por ser un buen pivot suplente, un jugador que ayuda a la química del equipo y que le da a Víctor Wembanyama un reemplazo para esos momentos en los que descanse o esos momentos en los que se pierda partidos que va a ocurrir. Y Luke Cornett no puede llegar y ocupar el rol de Víctor Wembanyama y ser el pívot titular de un equipo competitivo, pero sí que es una mejora con respecto a lo que tenía antes y un refuerzo real, ¿no? Aparte de eso, en Summer League tenían en su plantilla a David Jones García, un jugador que el año pasado se presentó al draft y no fue seleccionado, firmó un contrato dual con Filadelfia, pero fue cortado antes del inicio de la temporada. Luego estuvo 2 días en contrato dual en los Jazz, pero no consiguió hacerse un hueco en la NBA. Y esta Summer League arrasó, jugó un nivel altísimo como escolta de corte ofensivo, muy unidimensional, es cierto, pero eso, un escolta muy agresivo en ataque que produjo un nivel muy alto. Y ha firmado un contrato dual con los Spurs. Habrá que ver luego si se establece en la NBA o no, si es una estrella de G-League o un jugador de la NBA de verdad, pero bueno, fue uno de los mejores jugadores de la Summer League, estaba en la plantilla de los Spurs y se lo han asegurado. Y luego han hecho un par de movimientos marginales. Al final lo potente de este verano de los Spurs era draft, donde seleccionaron a los 2 mejores jugadores posibles, en mi opinión, en ese rango. En agencia libre traerse un pivot suplente de garantías en Luke Cornett, lo cual está bien. Y luego hicieron un par de fichajes menores por la mínima del veterano. Lindy Waters sale de Detroit y se va a los San Antonio Spurs. Yo hace un par de años que creo que de verdad Lindy Waters es interesante y en un contexto adecuado puede ser un jugador capaz de contribuir un poco, no espero una locura, pero me parece un buen fichaje. Es un jugador con capacidad de tiro, no tan malo en defensa y que puede jugar ese rol entre escolta y alero, y como fichaje por un año por la mínima del veterano creo que puede ser interesante. Yo no descartaría la posibilidad de que en San Antonio consiga hacerse un hueco y acabar
convirtiéndose en uno de esos jugadores que firma un contrato de 3-4 millones por año durante un par de añitos. De verdad me parece un buen fichaje. Y han mantenido también a Jordan McLaughlin, que llegó junto con De'Aaron Fox, ¿no? En el intercambio que hicieron por Fox en febrero. ¿Fue en enero? Creo que fue antes del cierre de mercado, pero unos días antes. Pero bueno, el intercambio que hicieron durante la temporada. McLaughlin es un jugador que lleva años aferrándose a la NBA, tuvo un par de temporadas buenas en Minnesota, desde entonces tampoco es que haya sido muy relevante, pero como pivot de tercera unidad, cobrando la mínima del base, perdón, me gustaría ser un pivot, de 1,80 m y poco. Como base de tercera unidad, cobrando la mínima del veterano, es un jugador que ya tuvieron unos meses en el equipo, por lo que lo han visto y tal vez les gusta un poco ese rol que hace como veterano, aunque no tenga tantos años y que lleva unos cuantos años peleando en la NBA, ¿no? Y no me parece mal tener un jugador así, sobre todo porque en los momentos en los que falte Fox, el nivel de experiencia de los creadores de este equipo de perímetro baja radicalmente, ¿no? Cuando pasas de Fox a Stephon Castle y Dylan Harper, hay muchísimo talento, pero hay poca experiencia. Y tener a veces un jugador de un perfil más asentado, digamos, en la NBA, como puede ser Jordan McLaughlin, me parece un buen movimiento. Y aparte de eso, hicieron un intercambio en el que movieron a dos de sus jugadores jóvenes. Los Spurs no tienen cabida para todos ahora mismo. Y movieron a Malachi Braham y Blake Wesley junto con una segunda ronda a los Wizards a cambio. Wesley nunca acabó de funcionar, es un tío que trabaja duro en defensa, pero muy limitado como tirador, aunque ha tenido sus flashes. Malachi Braham sí que tuvo algún momento más interesante, pero son jugadores que se quedan totalmente en un segundo plano por detrás de Castle, Harper, jugadores como Devin Vassell también, por lo que no había cabida para ellos y, bueno, les dan una oportunidad, los mueven a otro lado y se traen en Kelly Olynyk, otro jugador que les da experiencia en ese rol de 4-5. Olynyk es un muy mal jugador a nivel defensivo en esa posición de pivot, pero seguramente vea algún minuto como pivot suplente. Habrá veces en las que pueda jugar de a la pivot junto a Víctor Wembanyama también. Es un jugador con algo de capacidad de tiro, algo de capacidad de pase y un veterano que ha estado en bastantes equipos, que ha estado en partidos de playoffs y que creo que puede contribuir algo en estos Spurs y les ha salido barato. Es un alquiler de un año, finaliza contrato y luego ya se verá. Y los Spurs están eso, en una situación cómoda a nivel económico, no tienen grandes gastos a efectos inmediatos y el equipo se puede permitir esos jugadores como Nico, sobrepagar por alguien como el Cornet. Pero el gran gasto, el primer gran gasto de estos Spurs ha llegado en forma de extensión de Aaron Fox, que se anunció ayer, y es que De'Aaron Fox, tras llegar en medio de la temporada, ha firmado una extensión por el máximo posible. 4 años, 222 millones de dólares, sin opción del jugador en el cuarto año por lo menos. Shams Charania reportó 4 años 229, como todos sabemos a Shams le gusta inflar los números. Eso es en base a una proyección de una subida del límite salarial del 10%. La NBA ya ha anunciado que las proyecciones son del 7%, o sea que todo el mundo, un poco de coherencia, está haciendo los cálculos en base a un 7%. Si de verdad el límite salarial es un 7%, la extensión de Fox es 4 años 222. Igual que cuando anunció de la de Luka, dijo 3 años 165, cuando, según los cálculos que hice yo en su momento y publiqué un vídeo hace unos 10 días, y según los cálculos de la gente que sabe, que coinciden con lo que apunté yo, realmente la predicción es 3 años 161 millones. ¿No? Infla todo, ya sabemos. Pero bueno, Fox ha firmado una extensión por el máximo. Esto estaba cantado y de esto hablé hace tiempo, creo que en un vídeo en el canal secundario. Por cierto, hoy, si me da tiempo, intentaré subir al canal secundario un vídeo hablando sobre todo el tema de Jokic yendo a los Lakers y estas mierdas que vemos ahora por Twitter, porque me tienen calentito, la verdad. Pero esto estaba un poco anunciado. Al final, De'Aaron Fox está representado por Rich Paul. En el momento que pidió el intercambio y quería irse a San Antonio, forzó un poco el movimiento ahí. Salió barato el intercambio relativo al nivel o al calibre de jugador que es De'Aaron Fox, pero salió barato el intercambio porque al final Fox amenazaba con no renovar con otros equipos, ¿no? Y cuando un jugador llega en este contexto, un equipo como San Antonio, que tiene a Víctor Wembanyama y que tiene un pasado increíble en la época de Duncan, Ginobili, Parker, David Robinson en el pasado y compañía. Pero la realidad es que no es un mercado potente, aún sí es una ciudad potente, y nunca han sido un mercado atractivo, ¿no? para jugadores. Por lo que un jugador del calibre de Fox quiere ir a San Antonio es algo importante. Marcus Aldridge es el único jugador que estaba en su prime, más o menos en su prime, quiso irse a un equipo como San Antonio, que es mejor que Fox. Para mí es eso. Fox es el segundo mejor jugador en querer ir a San Antonio de verdad, ¿no? Y eso es mérito del equipo, pero mérito también de la asistencia bueno, sí, es el hecho de tener a Víctor Wembanyama, ¿no? Que no sé si es un mérito, pero bueno, es la realidad, ¿no? Pero el caso es que si Fox llega ahí, también llega con
la garantía, ¿no?, de que va a firmar ese nuevo contrato. Y la extensión de Castle, con el que yo personalmente soy más pesimista que otros, pero me parece un muy buen jugador. La extensión de Castle y el conseguir el pick 2 del draft hacen más complicado el tema de Fox, ¿no? Porque de repente tienes a Fox, tienes a Castle, tienes a Dylan Harper, tienes un poco presente y futuro, perdón. Pero la extensión iba a ocurrir. Al final, fallar a su palabra, aun si de manera oficial no habían acordado nada, que los Spurs fallasen a su palabra no extendiendo a Fox les causaría más impacto negativo a nivel de mala fama en la NBA y con el resto de jugadores, y enemistarse con Rich Paul además de lo que les beneficiaría. Yo tenía alguna esperanza de que a lo mejor pudiesen acordar un término medio y tal vez una extensión por un poco menos de dinero o al menos por un año menos. No fue el caso, lo único que consiguieron salvar fue no darle la opción del jugador a Fox. El salario es excesivo. Fox es un jugador que en esta última temporada entre Sacramento y San Antonio promedió 36 minutos de juego, 23,5 puntos por partido, casi 5 rebotes, 6 asistencias, 6 triples intentados, un 46% de acierto en sus tiros de campo y un 31%. El mayor problema de De'Aaron Fox es que no es un gran triplista, ha tenido años mejores o peores, pero en su carrera promedió un 30. Pero sí que es un muy buen finalizador interior, es muy hábil con el balón en las manos, es muy rápido en transición, es aceptable en defensa cuando se centra y creo que en San Antonio probablemente vaya a elevar un poco su nivel defensivo porque su responsabilidad ofensiva se va a reducir, y como segunda espada de Víctor Wembanyama está bien. Este salario es excesivo, un promedio de unos 55 millones de dólares al año por De'Aaron Fox, ese 30% del límite salarial, es un salario excesivo, es la realidad. No creo que esto vaya a ser un lastre para San Antonio. Durante los próximos 2 años, Víctor Wembanyama todavía cobra muy poco porque el chaval solo lleva 2 años en la NBA, aunque ya haya hecho cosas increíbles. Y eso, el primer año de su vida salarial de Fox todavía Wembanyama cobrará poco. Tras eso sí que habrá 3 años en los que coincida el salario del 30% del límite salarial que cobrará Wembanyama, se cualifica, que es que juegue 65 partidos porque va a ser un jugador en su cuarto año seguro, sí, a nivel de rendimiento. En ese momento coincidirán los 2 salarios, no es una situación tan dramática, es sostenible, y creo que Fox no va a acabar su contrato en San Antonio. Una cosa es que le hayan pagado, otra cosa que vaya a pasarse las próximas 5 temporadas en San Antonio. Si Dylan Harper eleva su nivel hasta un nivel adecuado, dentro de un par de años probablemente se habrá intercambiado. Y el valor de Fox probablemente no vaya a ser increíble en ese momento, porque es cierto que ahora cobra mucho. Tampoco creo que vaya a ser un valor negativo. Creo que va a estar bien, el contexto le va a ayudar. Sí, los San Antonio Spurs van a ser un equipo relevante, Fox va a ser el segundo mejor jugador de un equipo relativamente competitivo, probablemente dentro de un año o dos, por lo que no creo que vaya a ser una carga salarial para este equipo si están pagando además ahora. O sea que está bien, me hubiera gustado que intentasen negociar un poco más, pero con Rich Paul y tras haber intercambiado por el jugador, el margen de maniobra era limitado, y darse ahora la vuelta, ¿no?, cambiar de idea, darle la espalda a Fox e intentar intercambiarlo este verano, les hubiera causado muchísimos más problemas de los que les hubiera beneficiado. O sea que creo que está bien. Fox es bueno. No es increíble, pero es un buen jugador, un jugador que entrará en algún equipo al estar en San Antonio, con suerte un tercer equipo del NBA, como consigue una vez los Kings. Y ya está, ese es su techo, pero es un buen jugador, está bien. Aparte de eso, les queda otra extensión más, de paso lo comentamos, y es la de Jeremy Sohan. Jeremy Sohan ha finalizado su tercera temporada en la NBA y es un jugador que puede firmar su extensión de contrato de novato. Yo no sé qué va a ocurrir. Creo que al final Sohan, por su incapacidad para tirar, aun si es un jugador versátil, a nivel defensivo, un jugador bastante productivo, con capacidad de rebote, con algo de capacidad de pase también, creo que los Spurs no tienen 100% garantizado, ¿no?, o no están 100% convencidos de que Sohan sea un jugador ideal junto a Víctor Wembanyama. El hecho de que Wemby tire ayuda, pero no tengo nada claro si van a llegar a un acuerdo de extensión o no. Si no es el caso, pues veremos a Sohan en la agencia de extranjera dentro de un año, y como se parezca al lado de esto, pues estará aquí haciendo lo mismo que le pasó ahora mismo a Quentin Grimes, Josh Giddey y compañía. Cierto que el año que viene hay más dinero en agencia libre, por lo que tal vez sea diferente, pero creo que es posible que llegue a un acuerdo de extensión, pero si llega a un acuerdo es porque Sohan firma por menos de lo que me imagino. Creo que Sohan pedirá más de 20 millones por año, probablemente, por su edad, proyección y potencial, y los Spurs supongo que le ofrecerán algo más en la línea. 4 años 60 millones, 4 años 65. Habrá que ver qué ocurre ahí. Esto es algo que se puede negociar hasta mediados de octubre, hasta unos días antes del inicio de la temporada. Por lo que eso, no creo que vaya a ocurrir en agosto, no creo ni siquiera que en septiembre, pero que sepáis que Sohan tiene que negociar con los Spurs. Y ya está, esta es la plantilla de los San Antonio Spurs. Los Spurs tienen ahora mismo
14 jugadores bajo contrato, todavía tienen un espacio para un jugador más, podrían, si quisieran, utilizar su excepción bianual para traer a otro jugador, pero de momento los Spurs proyectan a tener un quinteto titular de De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes y Víctor Wembanyama. Está por ver si Barnes conserva la titularidad este año o no, a lo mejor entra Sohan, a lo mejor entra Kelly Olynyk, a lo mejor Carter Bryant, aunque me sorprendería, creo que es pronto para él. También es cierto que Devin Vassell sería muchísimo más coherente como escolta suplente, pero por su salario creo que es complicado. Dylan Harper sospecho que va a ser el base suplente de entrada. Y este equipo, curiosamente, tiene para mí carencia un poco de escoltas. Tienen obviamente bases con Fox, Harper y Castle, y cada vez hay más intercambiabilidad, ¿no?, entre esos dos roles, pero no tienen, su único escolta puro es Devin Vassell y probablemente tenga que jugar de alero. Eso, Vassell en la segunda unidad haría todo mucho más coherente, la verdad, pero este es un equipo joven con bastantes jugadores que van a seguir mejorando. Wembanyama, Vassell debería seguir mejorando, Castle, obviamente Harper, que aún no ha debutado. Creo que Lindy Waters puede ser interesante, Champagny es un buen jugador, Carter Bryant tiene un potencial tremendo, Jeremy Sohan todavía tiene mucho que demostrar, creo. Y este es un equipo que va a dar guerra. Al final, los Spurs van a vivir y morir con Víctor Wembanyama, esa es la realidad. Si Wembanyama está sano, este equipo es relevante y es un equipo que probablemente pelee por el play-in en un oeste muy duro. Si Wembanyama se lesiona, este equipo está peleando con los Portlands y con los Kings y otros equipos que o están en ascensión o están ascendiendo o descendiendo, pero no con el potencial de los San Antonio Spurs. Pero claro, en el momento que Wemby juegue 40 partidos en vez de 70, la cosa se complica, ¿no? Esperemos que Wembanyama se mantenga sano y lo veamos seguir desarrollándose porque es un jugador increíble. Pero sí, creo que estos Spurs van a ser interesantes. No descarto la posibilidad de que sea un equipo de play-in que incluso consiga probar por primera vez en unos cuantos años lo que son los playoffs para perder la ronda probablemente, pero sería una experiencia muy interesante desde luego. Y es un equipo que de manera orgánica va a seguir mejorando y que el año que viene todavía tiene a Víctor Wembanyama cobrando un salario muy inferior a lo que se merece, y que debido a eso probablemente vaya a tener flexibilidad para reforzarse considerablemente. O sea, que creo que este es un año de experimentación, este es un año de probar, un año de ver cómo funciona Fox, cómo funciona Castle, cómo funciona Dylan Harper, y sobre todo, si Fox y Wembanyama no encajan, tal vez dentro de un año las cosas sean diferentes, pero creo que va a encajar bastante bien. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Quería hablar de la extensión de Aaron Fox y, bueno, porque creo que si bien es excesiva no va a ser un problema, y hablar un poco de este equipo, y con esto ya vamos a acabar. Vamos a responder una preguntilla y con eso ya finalizamos. Y la pregunta que quiero responder hoy es una pregunta de Alberto Pardo Montero, que de hecho es en gallego. Lo vais a entender todos, no hay problema, al final es sencillo. Hola, Denis, unha pregunta sobre a Trade Kicker. Computa sobre o espacio salarial de algún dos dous equipos involucrados no traspaso e cal é a motivación dun xogador para renunciar a ela nun caso como foi o de Anthony Davis. Se o xogador quere ser traspasado, entendo, pero Davis gañou en febreiro renunciando a ela. Moitas grazas. Voy a responder en castellano para que tengáis levantar dudas, pero al final, básicamente, ¿cómo impacta un Trade Kicker? Que como todos sabemos puede llegar a ser desde el 15% de salario a un jugador, es lo habitual, lo que suelen dar es ese trade kicker del 15%. ¿Cómo impacta un trade kicker en un intercambio? Básicamente el trade kicker es un bonus sobre lo que queda del salario del jugador. Imaginaos que es del 10% porque es un cálculo más fácil. Si a un jugador le quedan 2 años de contrato por delante y cobra 20 millones cada año, o sea, le quedan 40 millones de dólares de contrato por delante y tiene un trade kicker del 10% y es intercambiado, básicamente su salario aumenta un 10%, con lo que pasa a tener un salario total de 44 millones de dólares repartido entre los años que le queden. O sea que en vez de 20 millones, cobraría 22 millones por año. Esa es un poco la versión simplificada. ¿Quién paga esto? A nivel de ingresarle el dinero en la cuenta al jugador, digamos, lo paga el equipo original. O sea, esos 2 millones de diferencia, esos 4 millones de trade kicker. Imaginaos que un jugador es intercambiado de los Knicks a los Spurs. Ese jugador tiene un trade kicker, son los Knicks, es el propietario de los Knicks, es James Dolan, quien le paga ese salario, esos 4 millones extra. Pero a nivel de impacto en el equipo, a nivel de nuevo salario y a nivel de impacto en el cap, eso afecta al nuevo equipo. O sea, imaginaos, ese jugador X llega a los Spurs con un salario de 20 millones originalmente, con el trade kicker su salario sube a 22 millones y en el cap les impacta como 22 millones. Simplemente esos dos extra no salen del bolsillo del nuevo propietario, del propietario de su nuevo equipo, pero bueno, a lo que nos importa a nosotros simplemente se sube el salario y ya está. Los jugadores pueden renunciar al trade kicker de manera total o parcial, y si el jugador ya está cobrando un máximo, el trade kicker no puede elevar su salario por encima, por lo que
solo le daría el salario necesario hasta llegar al máximo, si es que, imaginaos que un jugador su máximo es de 50 millones y cobra 49 y con el trade kicker pues debería cobrar, yo qué sé, 4 millones extra. En vez de 4 millones extra, solo cobra uno extra hasta llegar al máximo, no se puede superar ese límite. ¿Y por qué un jugador renunciaría a eso? Chanchullos. O sea, Anthony Davis renunciando al trade kicker para irse a Dallas es algo que arregló con Rich Paul, le habrán puesto una casa, le habrán dado el beneficio de otra forma, no le benefician absolutamente nada, está ayudando al equipo, le está dando más margen, pero está cediendo dinero. También es cierto que, por ejemplo, en el caso de Anthony Davis, ahora no recuerdo las cifras, pero es uno de esos casos de un jugador que cobraba el máximo, por lo que a lo mejor su trade kicker, aun si técnicamente a lo mejor tenía que ser de, yo que sé, 3 millones por año, la realidad es que era de medio millón o algo así. Pero Anthony Davis ahí, o cualquier jugador que renuncie al trade kicker ahí, lo que está es haciendo un favor al equipo y perdonando dinero, que de un modo u otro le va a volver, no os dejéis engañar tampoco, simplemente no volverá a forma de impacto en el límite salarial del equipo. Pero vamos, que AD de algún modo se ha visto beneficiado, eso no tengo dudas. Y nada, ya está, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.